Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy les traigo el review de mi Pulsar 200 NS del año 2019. Como muchos sabrán, ahora existen dos versiones. Existe la carburada, que es esta, y la inyección. La diferencia es que es más cara la de inyección, porque aparte de que ya no es carburada, trae ABS. También la que es de inyección ahora tiene un caballo más, a diferencia de esta, pero es aproximadamente unos 9 kilos más pesada que esta. Si tú lo que quieres usarla para circuitos o track days, te recomiendo más la carburada, pero si lo que quieres es usarla en climas extremos y en ciudad, te recomiendo más la de inyección. Pero también el precio cambia. Esta en este momento la puedes comprar por 43,000 pesos, y si quieres la de inyección vale unos 48,000 pesos. Esta es mi moto, amigos. Disculpen que esté un poco sucia, pero es porque la usamos todos los días y incluso la metimos a off-road. Ahorita les vamos a enseñar un poco de lo que se puede hacer con esta moto, que prácticamente la puedes usar para todo. La puedes usar como primera moto, para moto de diario, para moto de ciudad, la puedes meter a off-road. Tengo amigos que han hecho rallies off-road con estas motocicletas. ¿Por qué? Porque son muy resistentes. El cuadro es muy resistente. Hay gente que se queja de esta moto porque puede llegar a ser un poco pesada, pero es porque el cuadro es muy robusto y eso la hace muy resistente a cualquier tipo de adversidades. Y también su motor es algo muy especial, dado que es uno de los motores más potentes del mercado, ya que este es un 200 centímetros cúbicos de enfriamiento líquido, o sea, tiene su radiador y tiene tecnología especial que solamente usa Bayash. Tiene una tecnología que se llama DTSI, que es de triple bujía. Eso significa que en este pequeño espacio lograron meter 3 bujías. Las motos normales solamente tienen una bujía. Esto para poder quemar la gasolina de mejor manera y mejorar la eficiencia, y eso nos da más potencia y mejor consumo de gasolina y hacer que los gases se quemen por completo. Me parece que esa es la primera vez que les hago el review de una Pulsar 200 NS, pero es muy especial porque esta es mi moto personal, la que uso diario, amigos. Para ser exactos, tenemos 199.5 centímetros cúbicos, o sea, no llega a los 200. Mejor lo hubieran puesto Pulsar 199.5, pero no se escucharía tan bien. Entonces lo dejaron en 200, y es un motor muy poderoso, ya que tiene 23.5 caballos a 9.500 revoluciones por minuto y 18.3 newtons a 8.000 revoluciones por minuto. Eso significa que es un motor muy poderoso para la cilindrada que es, y eso habla muy bien de la tecnología de Bayash, de hecho de la categoría. Y a pesar del peso de la moto, esta moto te puede dar hasta 135 kilómetros por hora en plano y 150 en bajada. Eso significa que la convierte literalmente en la moto más rápida de la categoría. Estas stickers que ustedes ven aquí es de algunos rallies que he hecho. He hecho aproximadamente 3. Con esta moto también hice una competencia donde tenías que hacer 1000 millas en menos de 24 horas y la moto más grande que se aceptaba era 250 centímetros cúbicos. Hay una serie de todos esos videos para que los vayan a ver, pero les puedo adelantar que con esta moto llegué en primer lugar, incluso antes que las de 250 centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque es una moto que altas velocidades sigue empujando, y bueno, esta de agencia viene con faro de halógeno, pero hay gente que lo ve como desventaja. Yo no lo veo como una desventaja, ya que a mí me gusta meterle los focos de Yakisoba importadora, y son unos focos que son súper poderosos. Y también la puedes equipar con focos externos como ese o como ese. En el caso de los rallies hay lugares en donde no hay nada de iluminación y necesitas mayor iluminación, y hay muchos lugares donde puedes ponerlo. Es muy interesante porque también viene con estas protecciones. De por sí trae una suspensión muy robusta con 150 milímetros de recorrido. Eso significa que absorbe baches muy grandes
Tenemos un disco de 280 milímetros muy grande, me gusta porque es lobulado y viene perforado para que se enfríe de mejor manera. Y algo muy bueno es que tiene su caliper de 2 pistones de la marca Vaibre. Es la marca para motos pequeñas de Brembo y eso significa que tenemos una frenada excepcional. También algo muy padre es que los controles iluminan azul. Miren aquí el claxon, direccionales, luces altas, luz de paso. Todo tiene iluminación azul. También de este lado también tenemos el cortacorriente, también viene iluminado, así como la marcha. Y miren aquí, amigos, el tablero. Ahorita no lo pueden ver muy bien, pero de noche ilumina azul, ya ven, ahí se puede ver. Tenemos las revoluciones, la velocidad, trip 1, trip 2, odómetro. Aquí nos dice que está abajo la patita y la hora. Y si nosotros le picamos aquí, ahí tenemos el odómetro, trip 1, trip 2 y odómetro. Pero algo que no me gusta mucho de este modelo, y precisamente creo que le falla a todas las Pulsar, es que estos botones a veces están muy duros. En los modelos más viejitos creo que fallan. Aquí tenemos el logo de Bayard, que se ve muy padre. Mucha gente le hacía burla de que parecía un Bluetooth. Tenemos temperatura muy caliente, podría ser presión de aceite, batería baja, luz de paso, neutral y direccionales. Entonces, bueno, esos ya cuando prendes la moto desaparecen. Ahí está, y ya nada más se queda este neutral. Entonces, bueno, es un motor que es muy especial, dado que no hace mucho ruido y es muy potente. Vamos a apagarla. Esto que tenemos aquí, amigos, es el silenciador. Este silenciador literalmente pasa por el centro de la motocicleta y no tenemos un escape aquí expuesto, sino que todo está abajo, muy compacto, y eso ayuda a centralizar las masas de tal manera que es una moto muy equilibrada. No tenemos tanto peso de un lado, sino que todo está equilibrado. Y justamente este escape tiene una trampa de agua, de tal forma que si tú la metes en agua, podrías meterla prácticamente hasta acá y no se va a ahogar la moto porque tiene una trampa de agua ese escape. También algo que me gusta mucho es que tiene esta suspensión Nitrox. Este es de gas y viene regulable, me parece que en 7 pasos. Está muy buena esta suspensión, la verdad es que absorbe bastante bien los golpes, pero yo la uso en la sección más suave. En la agencia viene aquí, miren, en el paso número 2, pero siento que está muy dura para la ciudad. Entonces yo la prefiero usar aquí en extra suave y me gusta mucho porque en esa configuración es bastante cómoda. Y también están muy bien pensados los rines, de tal forma que son hechos de aluminio, pero reforzados. Dicen Endurance por todas partes. Aquí dicen Endurance, miren. También algo que me gusta mucho es esta, porque no te salpica la motocicleta, entonces no se ensucia tanto. También tenemos un disco de 230 milímetros, igual viene firmado por Vaibre, está súper genial. Y algo que me gusta mucho también es que la quilla viene ya integrada y con un color muy parecido al de la carrocería. Entonces ahora que le cambiamos el color van a ver que eso se va a ver muy bien. También me gusta porque aquí en el manillar hay espacio para los botones de auxiliares, espacio para el celular, que esto lo pueden conseguir en Instinto Biker. El tanque es de 12 litros y a mí me da unos 300 kilómetros por tanque. Entonces es una moto que es muy buena para carretera, es muy cómoda. El pasajero me parece que no está tan cómodo, pero bueno, si llevas a tu chica a un viaje de 2 horas, pues se la van a pasar bien. Aquí te puedes agarrar perfectamente cuando te sientas. Esto sí está muy bien diseñado. Y algo que me gusta mucho también es esta parte, amigos. Esta parte se ve muy chida. De hecho es de las pocas motos que tienen esta sección de acero. Entonces aquí a veces yo le puedo amarrar cosas y aguanta perfectamente, aunque lo aprietes demasiado. También, como es una moto que se usa en las carreras, pues existen varios accesorios. Por ejemplo este, que es el Kit Racing, famoso Kit Racing, que lo pueden conseguir en Pulsar Factory o en varias tiendas especializadas. Esto sirve para que tengan una mayor aceleración. Y es muy curioso, ¿por qué? Porque el 0 a 100 en esta moto más o menos está en unos 18 segundos. Con el Kit Racing te puede dar 14 segundos en el 0 a 100. Y entonces viene con varias configuraciones y ya dependiendo si lo que buscas es velocidad o si lo que buscas es mayor aceleración, dependiendo de lo que estés buscando. Vamos a ver cómo suena esta belleza, amigos. Si se dan cuenta, pues no suena mucho. No suena mucho, y algo muy interesante es que las revoluciones, amigos, alcanza hasta 9500 el corte. Cosa curiosa es que a partir de las 8000 a las 9500 empuja la moto con muchísima potencia. Y es un motor muy raro, dado que es un solo árbol de levas a la cabeza y tiene 4 válvulas por cilindro, 3 bujías. Y ahí es donde puedes ver toda la tecnología que tiene Bayash, amigos. Y algo que me gusta es que si la ves desde arriba, pues no sobresale como otras motocicletas viejas,
sino que es un motor que es pequeño y al mismo tiempo potente y con mucha tecnología. Algo muy padre es que esta moto pues ya viene con estos accesorios que evita que, aparte de que se ensucie, te aviente piedras o se las aviente al de atrás. Entonces es una moto que está muy bien pensada, porque aparte ya viene con los sliders. Entonces, a pesar de que es una de las motos entre comillas más caras del mercado, estás recibiendo definitivamente lo que pagas. Entonces no me parece que esté en un precio de más, aparte de que viene con su caballete y se te llega a ponchar en la carretera o algo, simplemente la paras y le puedes hacer el cambio de llanta o lo que tú quieras hacer, necesites hacer, incluso hasta te ayuda para el cambio de aceite. Entonces está muy bien eso en cuanto a accesorios, y las refacciones son muy baratas. Prácticamente una palanca te puede estar costando entre 50 y 100 pesos, y una palanca de Yamaha te debe costar entre 300 y 500 pesos dependiendo el modelo. El juego de espejos vale como unos 200 pesos, y de una Yamaha pues uno vale 500 o 700 pesos. Entonces bueno, son refacciones que son muy baratas, y es una moto que está muy bien pensada. También hay otros accesorios, como por ejemplo para que le puedas poner aquí una caja, maletas. O sea, hay infinidad de accesorios para esta moto. Algo que también es interesante es que el filtro de aceite es exactamente el mismo que se usa para las KTM Duke 200 o Duke 390. Cosa curiosa, para las KTM vale como 300 pesos y para las Bajaj vale como 110 pesos, pero es exactamente el mismo. Parece ser que todo depende si es que viene en una caja azul o viene en una caja naranja. De hecho, amigos, como ustedes saben, yo no soy muy alto, yo mido 1.63 y esta es muy bajita, mide 807 milímetros, o sea 80 centímetros. Yo con las dos puntas alcanzo perfectamente, y imagínate si eres más alto, entonces alcanzarías con los dos pies. Incluso esta moto la pueden manejar chicas sin ningún problema, dado que es una moto que está muy bien pensada. Yo casi siempre que la uso en carretera ando casi siempre a full gas. Entonces el tanque solamente me dura entre 280 y 300 kilómetros. Cuando llego a 320 kilómetros se apaga la motocicleta y me quedo sin gasolina. Si te llega a apagar la motocicleta en la carretera, simplemente giras la llave que está de este lado y activas la reserva, que te da otros 30 o 40 kilómetros. Entonces está súper bien porque es muy ahorrativa. Puedes alcanzar altas velocidades, la puedes usar incluso para touring. Entonces definitivamente es una de las motos que recomiendo. Y bueno, si quieres comprar una, llama a los amigos de Bajaj Polanco. Ahí es de donde salió esta hermosa motocicleta, amigos. Esta la puedes comprar por 43,000 pesos. Pero si ya la estás viendo en el año 2020, más o menos te debe estar costando unos 48,000 pesos. Entonces, bueno, si estás viendo esto todavía en el año 2019, hay unos bonos y unas promociones muy chidas. Te recomiendo que las aproveches. Y si vas a comprar la inyección, más o menos haces el cálculo de que vale 9,000 pesos más que esta, que es la versión normal. Pero en cuanto a componentes, es prácticamente la misma moto. Nunca vas a sufrir de refacciones o algo, porque es una moto que ya lleva años en el mercado y que se ha renovado, pero las refacciones son prácticamente las mismas. Entonces no te preocupes, definitivamente es una muy buena moto y la recomiendo totalmente, amigos. De hecho, pues esta es mi moto, amigos, así que pues vamos a probarla en la carretera, amigos, a ver qué tal. Venga. Bueno, amigos, vamos a empezar el review de esta hermosa Pulsar 200 NS. Y digo hermosa porque me gusta un buen cómo se ve en ese color. Vamos a darle. Aquí está un poco de subida y vamos a ver a cuánto llegamos. Ya vamos a 60 en segunda, en tercera 70 y 84 y vamos de subida, a ver, en cuarta más o menos a 100. Yo creo que sí alcanza como los 102. Ahí está, los 95, 96, 97, 102. Y ahí nos pide el cambio, 104. Y ya viene la curva. Ok, tardamos un buen en hacer el 0 a 100, dado que pues está de subida y estamos muy alto, como a unos 1800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, si se dieron cuenta, pues tardamos un poco. Normalmente a nivel de la Ciudad de México tarda unos 14 a 15 segundos en hacer el 0 a 100. Vamos a regresarnos aquí, pero no sin antes probar la frenada de esta maravillosa motocicleta. Yo creo que por aquí. Wow,
Si se dan cuenta, hasta se levantó un poco la moto hasta el final, dado que ahorita yo traigo una llanta prácticamente de carreras. Pero si lo hacen con las originales, no les recomiendo que frenen tan fuerte como yo lo hice ahorita, dado que de agencia trae unas MRF. Entonces si te la compras, lo primero que te aconsejo es que le metas unas llantas buenas. Podrían ser unas Michelin Pilot Street, o si ya te dedicas a las carreras, pues algo más extremo, como unas Batlat 016 o algo superior, unas S23, S21, porque como esta moto tiene rines 17, pues le quedan un chorro de llantas y más de gama alta, entonces eso es lo padre. Yo hice con esta moto un rally de 1000 millas en menos de 24 horas, de hecho lo hice en 17 horas, y fueron 17 horas en las cuales no me cansé. ¿Por qué? Porque es una moto que es muy cómoda y la posición es súper relajada, o sea, las piernas van relajadas todo momento. Vamos a meternos al off-road, porque esta moto también te permite hacer off-road, aunque no lo crean. Tengo amigos que se han metido con esta moto pues literalmente a campeonatos, a rallies que son solamente para motos off-road, y le han dado. ¿Y por qué se puede? Pues porque esta moto es muy ergonómica, te permite hacer cosas que no se puede con otras motos del mercado, y la respuesta es inmediata. Ahí patinamos un poco la llanta. De hecho, atrás ya podemos ver así como humito de que se patinó la llanta. Algo interesante del modelo carburado es que cuando juegas mucho con el acelerador, puede llegar como a salir de repente una que otra explosión por el escape, pero si es el modelo inyección, pues eso ya no pasa. También esta yo le metí ya 16.600 kilómetros, imagínense. O sea, ya es una moto con la que pues ya hemos hecho muchos kilómetros. Me gusta porque haciendo off-road tiene precisión. Imagínate en carretera. También con esta moto si contra las R15 competíamos con esta motocicleta. Y como tiene freno delantero y trasero de disco, pues es una moto que es muy precisa en cuanto a los frenos. O sea, tiene los frenos muy precisos. El de atrás, el de adelante. La potencia del freno yo creo que es de mis cosas favoritas que tiene esta moto. Vamos a seguir aquí en carretera. O sea, me encanta porque 9500 empuja muy fuerte, amigos. O sea, de verdad que la gente que no se ha subido a una Pulsar 200 NS se está perdiendo de una experiencia, yo creo que única, amigos. ¿Por qué? Porque les juro que es un comportamiento de motor deportivo. O sea, no se parece tanto a los motores de baja cilindrada. ¿Por qué? Porque los motores de baja cilindrada tienen mucho ponche en medio y arriba se ponchan. Y esta no. Esta tiene ponche en medio, ponche abajo y mucho más ponche arriba. Como si fuera un motor diseñado para carreras, pero al mismo tiempo con torque. Les juro que las Pulsar 200 están muy bien hechas, amigos. De hecho, es muy raro que tengan tanto torque. Uy, miren, aquí nos metimos al off-road salvaje. Y puedes tener mucho control. Incluso ahorita yo que traigo una llanta lisa, que no debería de hacer esto, amigos, pero imagínense todo lo que se puede hacer con esta moto. Yo creo que sí se dan una idea, ¿verdad?, de lo que se puede hacer con esta moto. Miren, aquí el off-road, y como tenemos 16 centímetros o casi 17 centímetros, pues no importa que esté así bien feo, no hay problema, porque es muy alta la moto, entonces jamás va a pegar en un tope, a menos que vayas con pasajero, claro, ahí sí te puede llegar a pegar en un tope. Pero así tú solo, y una buena configuración de llantas y una buena configuración de suspensión, te la puedes pasar muy divertido, incluso en off-road. También eso habla mucho de la calidad del armado, porque no vibra tanto. Hay gente que dice que estas motos empiezan a sonar como sonajas a los 30,000 kilómetros, pero no, la mía sigue como nueva, amigos. Y déjenme decirles que pues sí la meto de repente así a condiciones medio extremas, como ahorita. Y no solamente te sirve en ciudad, en off-road, sino también para carretera, ¿eh? Yo he hecho largos viajes con esta moto. Ya me la llevé a Acapulco, ya me la llevé al rally de 1000 millas, al de 400 conejos. De hecho ya me eché medio país con esta motocicleta.
y sigue andando, sigue jalando duro, obviamente haciéndolo sus servicios. Les recomiendo que vayan a un distribuidor para que les acepten la garantía. Esta moto tiene hasta 20,000 kilómetros o un año de garantía, entonces es un año del cual se pueden olvidar y despreocupar de que les llegue a fallar de cualquier cosa, porque está cubierto por completo. También puse aquí el 4Riders, que es una aplicación para motociclistas donde puedes ir guardando tus rodadas y los registros de tus rodadas para enseñarles cuál es la velocidad real, que el tablero marca una velocidad que medido con GPS te va a dar otra velocidad. Entonces miren, vamos a 50 kilómetros por hora justo ahora y aquí nos marca a GPS 48, 53 y aquí 50. Entonces más o menos hay una variación de entre 5 y 10 kilómetros por hora. Yo cuando voy a 130 en la carretera, aquí el GPS me marca 10 kilómetros menos. A baja velocidad, por ejemplo aquí 50, aquí me marca 47. Entonces eso es precisa la motocicleta en cuanto al tablero y eso es impresionante. También me gusta que puedes saber en todo momento cuánta gasolina tienes, eso está muy chido. Y esta moto tiene tan buen cuadro, tan buena suspensión, que puedes usarla incluso hasta en las carreras. Esta moto la metes slicks y puedes hacer rodilla al piso literalmente. Es como si hubieran creado una moto de alta cilindrada con un motor más pequeño por la estabilidad que tienes en esta moto. O sea, si tú vienes de una 200, fácilmente ya te puedes pasar una 600 o una 1000, porque ya el comportamiento que te da en carretera es muy parecido. O sea, ya no harías un salto tan diferente o tan salvaje. Y realmente conozco gente que puede llevar estas motos al límite, amigos. O sea, aquí prácticamente si me cuelgo más podríamos hacer rodilla, pero bueno, no, porque el pavimento está frío y no traigo con qué podríamos hacer rodilla. Con mi pantalón de tela de Amaro Riders, amigos. Pero bueno, estos son de tela. Y luego estaría padre llevar un día esta moto al circuito para practicar. O sea, incluso con esa puedes practicar. La posición no está al 100% para hacer rodilla, pero se puede, cosa que es curiosa. Y puedes ir en las curvas así como ven. O sea, a mí me encanta porque de repente me encuentro una moto grande y me puedo poner más loco y no hay ningún problema en cuanto a estabilidad de la motocicleta, porque al tener buena suspensión te va a dar la seguridad de ir preciso en una curva y no se va a ir moviendo, no se va a ir moviendo así todo raro como lo haría una moto pues de más baja cilindrada. O sea, esta moto ya le puedes exigir a altas velocidades en curvas, porque también la moto se presta, se le pueden poner llantas muy buenas. Yo creo que me gusta demasiado por eso. Y el mantenimiento también es súper barato, amigos. Yo creo que les voy a hacer un video especial de mantenimiento la próxima semana de este video, ahí en un taller Bayash, pues para que lo puedan ver más cómo es todo lo que te gastas y todo lo que se le hace, porque es muy barato. En cuanto a gasolina por tanque, yo me estoy gastando unos, ¿qué te gusta? Unos 200, 230 pesos para llenarlo, que es muy barato. Si no te alcanza para una moto grande, puedes comprarte esta y empezar a ahorrar todo lo que te hace ahorrar esta moto y que te alcance para tu moto grande. Y ya que tienes tu moto grande, ya va a ser como hasta difícil que dejes esta, porque en la ciudad es un amor. O sea, yo creo que esta está al límite de lo máximo que se debería tener en la ciudad, dado que pues son unas capacidades muy impresionantes las que da esta moto, y definitivamente podría llegar a ser la moto más polivalente de marca de baja cilindrada que puedes conseguir hoy en día. Hay gente que se le hace cara, pero es porque no la ha manejado, amigos. O sea, dense cuenta de los detalles de la luz, la calidad del tablero, o sea, todas las opciones que se pueden hacer. También los espejos me gusta porque son fáciles de ajustar. Hay gente que se les desajustan, pero no saben cómo ajustarlos y se quejan de ellos. Pero miren, si ustedes agarran y le hacen aquí, le quitan el plastiquito, van a encontrar 3 tornillos aquí. Estos ya nada más los aprietan y ya el espejo ya queda bien sólido. Miren, hasta se mueve toda la moto. Entonces nada más es cosa de que los ajustes, los dejes perfectos. Y hay gente que no le gusta estos espejos, pero la verdad a mí me encantan. Incluso a mi Itálica yo le puse estos espejos porque son mucho mejores que los de la otra moto, y también los controles son más cómodos. Y también me gusta porque las refacciones son muy baratas. Siento que es como una cosa rara de
pues del mundo de las motos, dado que la calidad es muy buena, es impresionante lo que puedes hacer. La puedes usar para irte de viaje, para usarla en la ciudad, para repartir, hasta para carreras, amigos. Definitivamente es una de mis motos favoritas del mercado. Sí, me gusta por todo lo que ya les mencioné. No se pierdan los siguientes videos porque le vamos a cambiar el color y la vamos a dejar aún más chida. La vamos a personalizar un poquito. No se olviden de seguirnos aquí en YouTube, en Facebook, en Instagram. Recuerden que esta moto la sacamos de Bayash Polanco. Ahí también pueden conseguir la suya. Búsquenlos en internet, así como Bayash Polanco. Déjenme en los comentarios si ustedes tienen una de estas, en qué les ha fallado, a los cuántos kilómetros les falló. Pues ¿para qué? Para que la banda vea y pueda ver en los comentarios qué tal salen estas motos, amigos. Comenten qué tal les ha salido. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Bye.